Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar. Haciendo es la visita guiada virtual a nuestro museo de sitio. Esto es un emprendimiento que tiene que ver con un hotel, también con un restaurante, es un emprendimiento muy completo, tiene una galería de arte, la verdad que es un lugar de Buenos Aires que vale la pena visitar, y sobre todo por este rescate que hicieron de la historia del edificio, ¿no? Tenemos muchísimas ganas de que nos conozcan, por ahora nos quedamos en casa, y bueno, nosotros siempre somos los que abrimos la puerta del pasaje cada viernes a las 7 de la tarde para las visitas guiadas, y ahora son ustedes los que nos abren la puerta de sus casas y nos dejan entrar con esta visita guiada virtual. Este es un edificio con mucho para ofrecer, es un pasaje comercial que data del siglo XIX, mandado a construir por Carlos Guerrero, posteriormente también intervenido por el gran Alejandro Virasoro, y restaurado recientemente, a partir de 2004, por el estudio de la arquitecta Ana María Carrió, quien no solo se ocupó de esta intervención y puesta en valor, esta nueva vida del edificio, sino que convocó a todo un equipo de profesionales que se encargaron de rescatar todo lo que es el patrimonio y el arqueológico y el acervo histórico vinculado con el edificio y su subsuelo. Es así que a partir de estos trabajos se desarrolló este museo de sitio desde el cual parten estas visitas guiadas. Para contarles un poquito del contexto histórico del que vamos a estar hablando hoy, en el que nos vamos a estar, al que nos vamos a estar transportando en la tarde de hoy, quiero hablarles de la época justamente en la que se construye este pasaje comercial, este pasaje Belgrano, en que Carlos Guerrero lo manda a construir. Él lo hace en 1890. Es una época, piensen en la segunda revolución industrial, piensen en la Buenos Aires de la Belle Époque, ¿no? Con una presencia extranjera importantísima, con una burguesía creciente, con un mercado de consumo importante, una ciudad que estaba creciendo tratando de emular a las grandes capitales europeas, ¿no? Casi todos los edificios neoclásicos que uno todavía puede ver en pie en la ciudad datan de estas décadas, ¿no? De fines del siglo XIX y principios del XX. Es así que se construye esta galería comercial al estilo de las grandes galerías comerciales europeas, conectando una calle con la otra, con locales en planta baja y viviendas en planta alta. Y allí se instala uno de los inmigrantes, ¿no? que va a ser el nombre, que va a dar el nombre al hotel también, ¿no? Quiso rescatar el nombre de Lepage para el emprendimiento, como una parte, como una revitalización de toda esta historia. Allí se instala, como les decía, Henri Lepage, un varón belga que viene con su mujer, viene porque un par de médicos de Bruselas le habían aconsejado que para la delicada salud de su mujer se transfiriera, se mudara y se instala en Buenos Aires, particularmente en Bolívar 375, que era la numeración antigua, ¿no? Ahora estamos en Bolívar 373, pero es el mismo edificio, cambió la numeración. Allí él pone su casa de fotografía y también se va a vivir. Esta foto que ven a la izquierda es cómo se veía el edificio del pasaje Belgrano antes de la puesta en valor, antes de la intervención que realizara el arquitecto Virasoro en la década del 30, y antes también de que el ensanche de la avenida Belgrano, culminado en la década del 50 del siglo XX, le robara de alguna manera su esquina. Como pueden ver, es un edificio perdón, es un edificio con características neoclásicas, ecléctico, con muchos detalles. Muchos de estos detalles volvieron a la luz, habían sido ocultos, digamos, por la intervención de Virasoro, y volvieron a ver la luz a partir de la última puesta en valor. Es el caso, por ejemplo, ahí lo vemos en las fotos de la derecha, vemos algunas molduras en la fachada que ya no se ven más, y lo que estamos viendo es justamente lo que hoy es la recepción del hotel, y en ese momento era la vidriera de la Casa Lepage, ¿no? Acá lo ven.
Este escalón todavía está al día de hoy, la carpintería que ven acá está original, restaurada al día de hoy, y acá no se llega a ver en la foto, porque es una foto de caras y caretas muy vieja, dice Casa Lepage sobre el material mismo, ¿no? Esta inscripción se perdió con el tiempo. Bien, a esta Casa Lepage que manejaba Enrique, le faltaban empleados, y resulta que Enrique Lepage tenía una barrera, como muchos inmigrantes, tenía una barrera para vencer, que era la del idioma. Al contratar a Glucksmann y a Pi, esa barrera la logró vencer, porque con ellos se podía comunicar respectivamente en alemán y en francés. Les voy a contar primero un poquito quién era Eugenio Pi, que muchos de ustedes conocen porque realmente fue un pionero del cine. Eugenio Pi era un agricultor que se vino de Carcassonne, Francia, con su mujer, también con una mano atrás y otra adelante, y se puso un negocio de fotografía en San Martín, provincia de Buenos Aires, en el partido de San Martín. Él era cliente de Lepage y se le ofreció, Lepage le ofreció que se hiciera cargo de la sección fotografía de la casa de su apellido, de la casa Lepage. Para contarles sobre Glucksmann, bueno, les puedo contar que vino muy jovencito de su imperio austrohúngaro natal, él era de Czernowitz. Vino muy jovencito, a los 15 años, vino en el medio de lo que era la revolución del parque, estuvo en un altercado, en una revuelta en la calle en la que muere su amigo, al que había conocido en el barco. Resulta que, bueno, otro dato es que pide trabajo en una fábrica y se queda dormido, estalla una caldera y queda sin trabajo. Y así es que va a la Casa Lepage, donde en un principio lo contratan como empaquetador, con un sueldo bastante bajo, de 50 pesos. Pero para corregir todo lo que acabo de narrar y para contarles de modo más directo un poco sobre la vida de este gran pionero al que al parecer Lepage llamaba hombre de la suerte, por la sonoridad del apellido Glucksmann y el significado, ¿no?, de las palabras hombre y suerte, que parece estar oculto en ese apellido. Tenemos la suerte de contar entre nosotros hoy con el bisnieto de Glucksmann, que nos puede contar, Martín, algunos detalles, anécdotas y características de esta persona tan notable que fue su bisabuelo. Martín, te cedo la palabra y te agradezco muchísimo de parte de Casa Lepage que nos estés acompañando el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Flavia. Muy cortito, yo soy eh, el, el bisnieto del hermano de Max Glucksmann, que se llamaba Enrique, o sea, soy sobrino bisnieto. Y bueno, la historia que me contaba mi abuelo, que le contaba a su papá también, era que primero vino Max de Chernovitz, de Rumania en ese momento, del Imperio Austrohúngaro, y que después vinieron muchos más hermanos, vinieron 5 hermanos más. Uno de los hermanos se puso a trabajar con él, que era mi bisabuelo Enrique, y después el resto de los hermanos también entraron a trabajar en lo que fue el desarrollo de Casa Lepage una vez que Max Glucksmann empezó a tomar las riendas del negocio. Ellos, bueno, no quiero spoilear lo que seguramente Flavia va a contar después, pero tiene que ver con el desarrollo del cine en Argentina. Y bueno, y todas las oportunidades que se generaron en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando el cine entró en Argentina, primero mudo y después sonoro, y todas las posibilidades que esa nueva tecnología traía desde el punto de vista de lo que hoy se llama entertainment. No existía el entertainment en esa época, y bueno, a través de ese cambio cultural, él primero trajo todo lo que era la tecnología y después se dio cuenta, junto con sus hermanos, de la oportunidad que existía de empezar a abrir cines. Y entonces, bueno, empezó a traer películas de afuera para poder proyectarlas en el cine y cambiar un poco el hábito cultural y el hábito de entretenimiento de la
de la sociedad pudiente de esa época. Después se dieron cuenta de que aparte podían llegar al hogar de la gente a través de las grabaciones de los discos. También empezó a cambiar la tecnología y digamos, la música era posible de distribuir a la casa de cada una de las personas que tenía el tocadiscos de esa época. Y entonces después empezaron a producir discos, entre otros, de Carlos Gardel. Está surgiendo de las masas que se empiezan a ser protagonistas de la historia, ¿no? Y de la mano de junto con todo este proceso, es que se da también un intento de nacionalización de las masas. Y esto es muy interesante en el caso del cine, porque gran parte de las primeras producciones tienen que ver con con sentimientos nacionalistas y con este fervor por generar una cultura que represente a la Argentina en el medio de estos procesos de inmigración creciente. Y también, bueno, hay que decir que es un momento en el que el tiempo libre empieza a ser un objeto de mercado, ¿no? Es el momento en el que surge no solo el cine como entretenimiento, sino también otros, el teatro también crece mucho, y por supuesto el turismo, el deporte también, es la época en que se empiezan a fundar un montón de clubes, y eso lo vamos a ver también representado en las vistas y materiales fílmicos que tenemos de ese contexto. De esto ya les va a contar Lucas un poquito mejor cuando compartamos una de las vistas. Espero que hayan preparado pochoclo. Seguimos un poquito adelante. Vamos a hablar primero, antes que del cine, de la fotografía, que fue el primero de los fuertes de la Casa Lepage. Ellos en principio se encargaron de importar toda la maquinaria y las películas necesarias para la fotografía, que cada vez se iba haciendo algo más accesible para el uso privado y para el uso amateur, ¿no? Ellos tenían una clientela creciente que también iba de la mano del desarrollo de la ciencia. Piensen que muy cerquita de la Casa Lepage estaba el Colegio Nacional. Muchos de los profesores del Colegio Nacional eran clientes de Lepage, e inclusive, bueno, para mencionar uno de los una anécdota, digamos, que ilustra la influencia que tuvo también la ciencia en el desarrollo de la fotografía y también después del cine, es que el químico Pedro Arata es quien le pide a Lepage que importe los autócromos Lumière, patentados en 1903 para la fotografía color. La Casa Lepage hizo crecer la fotografía en el país, y gracias a la fotografía crecieron también otras disciplinas que todavía al día de hoy nos caracterizan a escala mundial, ¿no? Y esto gracias a la combinación de iniciativas muy innovadoras por parte de Lepage, Glucksmann y Pi, y a este carácter creativo, sensible y pionero que tuvieron los tres. Lepage, por ejemplo, fue el primero en empezar a editar una revista fotográfica, la primera en su género en el país, que es esta que ven a la derecha, la revista fotográfica ilustrada, que se la confía a Poncello en realidad debería decir yo, uno de sus empleados. Después, como veníamos anticipando, llega esta invención, este acontecimiento importantísimo a escala mundial, que cambia no solo la historia de la Casa Lepage, sino la historia del mundo, que es la invención del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière en 1895. Este cinematógrafo consistía en, como lo ven acá, en una caja de madera con un objetivo y una película perforada. Se hacía rodar esta película mediante una manivela y se iban tomando así fotografías instantáneas que iban componiendo una secuencia de instantes que luego se iba transmitiendo sobre una pantalla. La primera proyección cinematográfica que se desarrolló, que tuvo lugar en nuestro país, fue un año después de la invención del cinematógrafo, en 1896,
y tuvo lugar en el Odeón. La organizó el periodista Eustaquio Pellicer, a quien conocemos como el creador de Caras y Caretas, y Francisco Pastor. Ellos proyectaron algunas de las primeras vistas que habían sido filmadas por los hermanos Lumière. El Teatro Odeón es el de Esmeralda y Corrientes. Muchos de ustedes seguramente conocerán. Y esto parece que fue, imagínense, un episodio muy sorprendente para los habitantes de Buenos Aires. Hay un cronista de ese evento que dice que uno de los espectadores se tiró directamente de la tertulia alta a la platea cuando exhibieron la vista de la llegada del tren a la estación de los hermanos Lumière. Se tiró pensando que venía la locomotora hacia él y bueno, se lastimó. Yo creo que todo esto es una exageración un poco cómica, pero sí creo que la gente debía estar muy asombrada, y es lo que cuenta, les voy a leer las palabras de Eustaquio Pellicer mismo, quien fue en ese momento el operador, además de organizar, fue quien operó, y que lo relata de esta manera: la impresión del público frente a la primera película fue quedarse con la boca abierta. Yo mismo, que oficiaba de operador, desde mi puesto, alcanzaba a oír perfectamente las exclamaciones de los espectadores, que no se imaginaban cómo podía contemplarse en fotografía hasta el movimiento de las olas. Debe haber sido un acontecimiento realmente, es un antes y un después de ver una película por primera vez. Les comentaba que las primeras vistas eran aquellas importadas, ¿no? Sobre todo filmadas por los Lumière. En 1895 ellos filman esta que les contaba de la llegada del tren, que sencillamente son algunos segundos en los que un tren llega a la estación. La verdad que da cierta impresión cuando uno se imagina verlo por primera vez. Después, al año siguiente, ellos hacen un viaje a España y filman, entre otras cosas, una corrida de toros y la procesión. Son en general muy breves y muestran esto, episodios o de la vida, escenas de la vida cotidiana o episodios de particular interés. Y bueno, imagínense además el interés que habrá tenido todas estas vistas de otros lugares para la gente cuando el turismo internacional todavía era algo que estaba recién naciendo y que estaba destinado a unos pocos afortunados. Las primeras producciones ya de la Casa Lepage, cuando empezaron ellos mismos a producir sus películas, fueron, por ejemplo, la bandera argentina de 1897, en la que se ve a la bandera flameando, y hay una muy interesante que la pueden inclusive ver en YouTube, que es la operación del doctor Posadas. Hasta hace tiempo se creía que la filmación preservada más antigua que teníamos era la de la llegada de Campos Salles a Buenos Aires, pero hace algunas décadas, en un archivo 99, donde se lo ve esperando en unas circunstancias que al día de hoy uno ve un quirófano así y sale corriendo, pero bueno, hicieron historia, parte de la historia de la medicina, el paciente sobrevive, además. Les recomiendo verlo porque realmente impresiona. Por su labor en la cinematografía, la Casa Lepage recibe en 1901 la medalla de oro de la Exposición de París, y luego empieza toda la aventura de sonorizar al cine. En 1904 Glucksmann había sido designado representante de la empresa alemana International Talking Machine Company, que era la propietaria de Odeón. Y además ellos estaban vinculados, como nos contó Martín, a la comercialización también de fonógrafos y otras máquinas relacionadas con el registro sonoro. En 1908, una vez que Lepage se vuelve a Europa, Glucksmann adquiere la Casa Lepage, que ya tenía sucursales, tenía la sucursal de Avenida de Mayo, y 150 empleados. Y acá tenemos algunas otras de las producciones de cine nacional, algunas de Lepage, otras también ya empiezan a haber otras producciones de otras firmas.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se... Decíamos escenas, vistas, escenas callejeras, vistas de la calle. Otra que les recomiendo, que es La mosca y sus peligros, que me encanta, es de 1920, también se la puede ver en YouTube. Es un peliculón, es todo un compendio de lo que es una mosca y todos los peligros que puede traer, y está filmada como con lupas, como con microscopios, para que se vea cómo esta mosca era transmisora de enfermedades. Todo esto piénsenlo en el movimiento higienista y de medicalización de la sociedad. Es realmente muy interesante y además, en cierto sentido, bella, es como medio kafkiana. Realmente mírenla que van a ver que no les miento. Una de estas vistas, la de una regata universitaria en Tigre, y mientras la compartimos, Lucas nos va a contar un poco del contexto, nos va a contextualizar un poco esta filmación. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Para fines del siglo XIX y principios del XX, las élites porteñas, que habían sido enriquecidas gracias al modelo agroexportador argentino, habían elegido como lugar de esparcimiento la zona de San Fernando, Tigre, San Isidro, y también como un lugar de vida social. Y en este lugar se empezaron a correr regatas. Si bien las primeras fueron en el Riachuelo, donde estaban los primeros clubes, luego se empezaron a trasladar hacia a la zona del Delta, donde las aguas estaban más limpias. Y se empezaron a correr sobre el río Luján. Ya para esa época, en 1889, se había se había inaugurado el Tigre Hotel, y en 1912 el Tigre Club, que hoy en día la gente se lo confunde con el Tigre Hotel, que no es así, porque el Tigre Hotel fue demolido en el año 1940. Las regatas para esos tiempos eran todo un acontecimiento para las élites. Mucha gente también venía de Buenos Aires, ya el ferrocarril llegaba a Tigre, era un medio de acceso que facilitaba llegar más rápido a la zona del Delta. Bueno, acá pueden observar ustedes cómo está transitado el río, ¿no? Este es el río Luján, donde se corrían las regatas y después, bueno, estaban las embarcaciones seguramente apoyando a sus clubes respectivos. La primera regata se corrió el 8 de diciembre de 1873 y tuvo la presencia del presidente Sarmiento, que él tenía una casa en el Delta, en el río Sarmiento, hoy es un museo, y fue un gran acontecimiento esta regata. Luego esto se fue perdiendo con el tiempo y las regatas de hoy en día ya son diferentes. Yo hace 15 años que remo en el Delta. He visto regatas, pero no a la envergadura de esa época, donde la gente iba con sus mejores vestimentas, era toda una fiesta social muy grande, y bueno, lamentablemente con el tiempo se fue perdiendo. Hay varios clubes que representaban, digamos, a las colectividades, a los diferentes países, y les había contado que en un principio estaban en el Riachuelo, luego se van a la zona del Delta, y estos clubes son el Rowing Club, el Regata La Marina, el Club Hispano, al que yo pertenezco, aunque no hago remo de competición, el Teutonia, después está el Canottieri, todos clubes de diferentes países que representaban, digamos, a su nacionalidad en el Delta. Hoy las regatas ya no son lo mismo, se corren regatas de noche donde se ilumina el río Tigre. Las regatas empiezan en lo que es el Tigre Club, lo que hoy actualmente es el Museo de Bellas Artes de Tigre, hasta la desembocadura del río Tigre, ahí en el río Luján. Esos son los tramos. Después se corren algunas regatas más largas, que duran
varias horas donde participan todos los clubes. Pero bueno, esa Belle Époque ya no existe más y esas regatas ya no se pueden ver, no se pueden ver. Puede ser probablemente gente que hoy veo que rema, que tiene alrededor de 80, 85 años, que las haya vivido, pero nosotros no las pudimos presenciar, pero debe haber sido un lindo show para esa época. Le cedo la palabra a Flavia. Bueno, gracias, Lucas. No, por favor. Y volviendo a este desarrollo del cine sonoro, empieza nuestra vinculación con el otro tema de la charla de hoy, que era el tango. En 1906 se filma Tango Argentino, con algunas breves escenas de baile, inclusive donde se lo ve al negro Agapito, demostrando algunas figuras, ¿no? Cortes y quebradas. En 1907 empieza la importación de las primeras películas ya con banda sonora. Piensen en la diferencia entre sonorizar, una especie de playback que se hacía, y la película con el sonido incluido, ¿no? Hasta 1911, en la Casa Lepage se produjeron 30 cortos sonorizados. Se había hecho un pequeño estudio de grabación en la terraza y también se usaba el antiguo Teatro San Martín, y se produjeron todos estos cortos en los que vemos, no sé si los ven ya en la diapositiva, muchos nombres relacionados con el tango. Piensen que ya es una época en la que cada vez empieza a estar más en boga el tango y empieza a hacerse conocido internacionalmente, sobre todo en la década siguiente. En 1913 empiezan la serie de actualidades argentinas, lo que podríamos llamar casi el primer noticiero, también de la mano de Glucksmann, ya haciéndose cargo de la Casa Lepage. En 1919 se inaugura el Grand Splendid, que hoy lo vemos como una hermosa librería y que siempre fue un hermoso cine-teatro. Al que no lo conoce, que no conoce la librería, les aconsejo, es uno de los imperdibles de Buenos Aires, con una cúpula decorada por Nazareno Orlandi, que es realmente muy bella. Inicialmente fue una sala teatral, luego, por supuesto, se dedicó al cine, y además se puso un entrepiso en este Grand Splendid, donde se empezaron a grabar todos los discos, estas estrellas de la música que estaban naciendo. Acá a quien vemos es Enrico Caruso, el tenor, que grabó algunos cilindros y lo trajo Lepage, ¿no? Pero no solo tenemos que hablar de Caruso, sino que tenemos que mencionar a nuestro querido y defendido Carlos Gardel, que empezó como un artista folclórico para luego dedicarse al tango. Gardel dijo de Glucksmann, lo voy a leer directo de cómo lo dijo él: esta vez, como no estamos en vivo allá, no me animo a hacer mi imitación que hago cuando estamos en el pasaje, donde me pongo más histriónica y hago hasta una imitación. Hoy lo voy a leer con mi voz normal. Gardel dijo: Don Max fue mi Colón y mi Juan de Garay. Cuando nadie creía en mí, él aventuró una ponchada de pesos haciéndome grabar mis primeros discos. Salían, despacio, pero salían. Pronto inundaron el país y después América. Claro, caminito criollo, colorido y soleado,
Con pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los falsos amigos que sabían leer. Como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. También muy importante para el desarrollo del tango fue el concurso del Gran Disco Nacional, que a partir de 1924 y por unos 8 años tuvo como en vilo a los artistas del momento y a los aspirantes a grabar un disco. El primer concurso, como les decía, fue en 1924, se realizó en el Grand Splendid, como los siguientes dos. Tuvo como orquesta animadora la de Roberto Firpo, y como primer premio ganó Sentimiento Gaucho, de Francisco y Rafael Canaro y Juan Andrés Caruso. Después también la orquesta de Canaro fue llevada por Glucksmann por el mundo, y bueno, en 1926 debutaron en Nueva York, cobrando $60 el cubierto de esa cena en la que se podía ver y apreciar y bailar a la orquesta de Canaro. Así fue como con los años siguió creciendo este imperio, este emporio, contribuyendo a la difusión del tango por la Argentina y el mundo, tanto con la grabación de discos como con la participación de números musicales en las películas sonoras. Y también, como veíamos, produciendo giras de nuestros artistas por todo el mundo. En la década del 30, Glucksmann se concentró en la productora. Piensen que ya estamos en un periodo de crisis a nivel mundial. Para 1931, Glucksmann contaba con 70 cinematógrafos, sucursales en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Montevideo, Santiago de Chile, casas de compra en Nueva York y Londres, y 1.500 empleados. Así que vemos como de un primer sueldo de 50 pesos pasó a ser uno de los empresarios más exitosos de la mano de lo artístico. Esto a mí me interesa destacarlo, me llama la atención y aplaudo que haya sido así. Muy bien. Me contaba mi abuelo que Gardel era un tipo muy afable, que era muy así divertido, muy metido con todo lo que significaba el tema de los caballos, en un fardo muy burrero, y que bueno, en ese momento, los fines de semana a él le gustaba la diversión, la joda. Y entonces, él todas las semanas, los discos que se vendían, me contaban que tenían una manera de controlarse, que digamos el autor tenía la manera de controlar de cómo sus discos se vendían con unas estampillas. Aparentemente Gardel le daban unas estampillas y a medida de que se producían estos discos se le iban pegando esas estampillas, y entonces cuantas más estampillas tenía que entregar Gardel, más plata le tocaba por la venta de los discos. Esa era la manera de controlar sus ingresos. Entonces venía todos los fines de semana muy apurado para que le den sus ganancias de la semana, porque se tenía que ir al hipódromo de Palermo. Una de las anécdotas divertidas de Gardel, ¿no? Este celebrity de la época. Y después, la otra de las anécdotas, me contaba mi abuelo, que él para 1925 más o menos debía ser un tipo de unos 20 años,
que Gardel ya estaba filmando películas, que le gustaba la buena vida y que era gordito. Daba en cámara mucho más gordo de lo que era, y en realidad era gordito, porque le gustaba comer, le gustaba tomar vino, le gustaba la buena vida, era un bombiván. Entonces el problema era que en las películas daba demasiado gordo. Entonces le pidieron a mi abuelo, que era, digamos, el joven, la segunda generación de los Max Glucksmann, que lo llevara a hacer gimnasia, Gardel, para hacerlo bajar de peso. Había producción y había asesoramiento de imagen hace más de 100 años atrás. Claro. Y bueno, me contaba mi abuelo que lo llevaba a Gardel a la Asociación Cristiana de Jóvenes, que había una pileta, creo que está en la calle Reconquista todavía, ¿San Martín no está? o San Martín, ahí Pues, cerca del Bajo. sí. Y hacían natación y clavas. Ese era el ejercicio de esa época. Aparte, iban a caminar a los bosques de Palermo. Esa era la actividad física. Bueno, para más información también siempre nos gusta recomendar la librería de Ávila, que la tenemos muy cerquita del Pasaje, muy cerquita de Casa Lepage, donde hay muchísimos libros. Buenos Aires tiene una historia súper rica. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi buen amparo de tu risa leve, que es como un cantar, esa quieta mi herida, todo se olvida. El viernes que viene para enviciarnos un poco.